Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados, donde ha salido adelante el decreto Omnibus en el segundo intento, con 315 votos a favor, 33 en contra, los de Vox, y una abstención del PNV. Al comienzo de la sesión, el Ejecutivo ya tenía los apoyos suficientes, incluso el voto a favor del Partido Popular. Nos vamos a centrar en la intervención de Patxi López. Veamos qué dice. Bueno, pues concluye hoy el recorrido parlamentario de un decreto muy esperado por la mayoría de la ciudadanía española. Muy esperado porque en él se recogen medidas que van a mejorar sus condiciones de vida. Este es el objetivo de todos los decretos del Gobierno. Pero es que además nos ha servido para ver muy claramente qué es lo que defendemos cada uno de nosotros aquí, cada grupo parlamentario aquí en el Congreso. Y veamos las diferencias. El Gobierno progresista trae un decreto pensando en los 12 millones de pensionistas que van a ver cómo sus pensiones crecen con el IPC para no perder poder adquisitivo. Pensando en los millones y millones de personas, especialmente trabajadores y jóvenes, que utilizan el transporte público y que van a seguir teniendo subvencionados, incluso gratis, sus billetes. Pensando también en las familias más vulnerables de este país, a las que no queremos que se les desahucie ni que se les corte la luz, el agua, el gas, porque por una desgraciada situación sobrevenida no puedan hacerse cargo de los recibos en ese momento. Un decreto también para los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma, a los que se les aumenta y se les facilita la obtención de ayudas. Es decir, un decreto que resume muy bien por quién y para quién hacemos política los socialistas y el Gobierno progresista. Para la gente, para aquellos que no tienen ni grandes fortunas, ni grandes patrimonios, ni grandes padrinos, y que solo tienen la fuerza de su trabajo y que por lo tanto necesitan de la política de izquierdas para mejorar sus vidas. Y la política de izquierdas de este Gobierno responde. Pues estoy totalmente de acuerdo, y aunque se le haya lenguado la traba, ni grandes patrimonios, no deja de ser cierto lo que ha dicho. Efectivamente sale adelante este decreto en un segundo intento porque en el primero el Gobierno no tenía los apoyos suficientes. Se volvió a las negociaciones para conseguir los votos necesarios. Al final Junts votó a favor tras dejar fuera 3 medidas concretas: todas las reformas y prórrogas de impuestos, como el IRPF, el impuesto de sociedades y el tributo a la banca, la prórroga del mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva y la actualización de la financiación autonómica para 2025. Estas medidas, como es natural, serán negociadas más adelante por separado. Justo enfrente, defendiendo los intereses contrarios, los de las grandes fortunas, los grandes patrimonios o los grandes padrinos, ha estado una vez más la coalición negacionista del Partido Popular con Vox, que votó en contra de este decreto, es decir, que votó en contra de la gente, y el decreto no salió adelante. Y desde el primer momento, con el presidente del Gobierno a la cabeza, dijimos que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras para aprobarlo. Y una vez más hemos cumplido. Hoy hay una mayoría que va a aprobar estas medidas gracias al diálogo, a las negociaciones y al pacto de los socialistas en los últimos días. Y algunos en su estrecha forma de ver las cosas y la política dirán: una nueva humillación. Pues nosotros decimos un nuevo triunfo porque estamos aquí haciendo política para la inmensa mayoría de la gente, y hoy es la inmensa mayoría de la ciudadanía quien sale beneficiada, y todos ellos y ellas saben muy bien quién ha estado de su parte y quién ha estado en su contra y ha votado en su contra. Bueno, en realidad no todos lo saben, lamentablemente. Pues el diputado Patxi López está en lo cierto. La política consiste en acercar posturas entre diferentes partidos para llegar a consensos. España es muy diversa. España no es solo Madrid. Los partidos que están en el Congreso representan a la mayoría de las sensibilidades del país. Pero la derecha es incapaz de verlo, o quizás sí lo vea, pero no lo asume. Hay que llegar a pactos con los demás sí o sí. Eso es exactamente la política. ¿Por qué este asunto tan básico solo lo ve la gente de izquierdas en este país? Pues porque la derecha española nunca aceptó las sensibilidades regionalistas. El Partido Popular debería hablar más a menudo con sus socios europeos de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania sobre este asunto. Señorías del PP, como no había por dónde agarrar, por cómo blanquear lo que habían hecho,
como no sabían cómo salir del lío en el que se habían metido votando en contra, pues nos han regalado un doble tirabuzón del ridículo. De eso que decía Tarradellas que no se podía hacer en política, el ridículo. Bueno, pues dieron un primer tirabuzón en 3 pasos. Primero, votando en contra de los ciudadanos y de las ciudadanas, votando en contra de la subida de las pensiones, en contra de las ayudas al transporte, en contra del escudo social. Segundo, mintiendo descaradamente para justificarse. Llegaron a decir que votaban en contra porque el decreto contenía la subida de los alimentos, la subida del recibo de la luz, todo, como diría un crío pequeño, mentira cochina. Pero es que llegaron a decir, en el colmo de su delirante argumentación, que este decreto beneficiaba a ocupas y delincuentes. De momento, el resumen que está haciendo de la forma en la que el PP ha tratado este asunto es perfecto. Vamos a escuchar a Macarena Olona de Hacendado justificando su voto en contra del decreto ómnibus. ¡Atención! Dicen los dirigentes socialistas que es mentira, que esos decretos no llevaban las subidas de impuestos. Yo invito a todos los españoles que nos están viendo que vayan a ver su carta de inicio de año de su factura eléctrica, porque el IVA va a pasar del 10 al 21% desde esta misma semana, y es porque Sánchez no quiso mantener las rebajas a productos básicos y también a la electricidad, a la luz. Y por tanto, claro que les van a subir los impuestos a los españoles. Nosotros no estamos de acuerdo con garantizar la ocupación ilegal. Nosotros, porque eso significa dejar vulnerables a los pequeños propietarios. Menuda elementa. Hay que ser muy miserable para mentir de esa forma sin que se le caiga la cabeza de cuajo. ¿Quién quiere escuchar las barbaridades de una copia de Macarena Olona pudiendo escuchar las barbaridades de la original? Y se les debiera de caer la cara de vergüenza por llamar ocupas y delincuentes a las familias vulnerables a las que este decreto protege. Porque eso es lo que hace este decreto. Y ustedes no tienen ni un mínimo ni de solidaridad, ni de humanidad, ni de vergüenza cuando hacen esas declaraciones. Y el tercer paso fue dedicarse a hacer amigos. Cuando el decreto recoge una cuestión que inició un gobierno del Partido Popular, que es devolver a sus legítimos dueños un inmueble que había sido confiscado por la Gestapo y por el régimen franquista, algo radicalmente democrático, pero ustedes empezaron a soltar por esa boquita el mejor catálogo de sus insultos, es decir, haciendo amigos en estos tiempos de obligadas relaciones políticas entre los distintos. Es que ni entrenándose lo hacen mejor. Pues así es, Rajoy iba a devolver el edificio de París a sus legítimos dueños, el PNV. Lo que sucedió es que la moción de censura de 2018 que tumbó a su gobierno le impidió completar el proceso. Pero la devolución al PNV del edificio estaba en la agenda del Partido Popular de Mariano Rajoy. Tengo un vídeo explicando el asunto en profundidad, saldrá el enlace por aquí arriba a la derecha. Pero es que entonces vino el segundo tirabuzón, también de la antología del disparate con sus 3 pasos. El primero fue volver a utilizar el Senado como si fuera un despacho más de la calle Génova. Y convocaron un pleno para instar al gobierno a que hiciera lo que ya había hecho en el decreto. Segundo, recogieron firmas en Chainsaw, por cierto, menos firmas que afiliados dicen que tienen. Y luego mandaban a la gente a Ferraz. Sí, bueno, lo de mandar a la gente a Ferraz está de moda. Hasta sus votantes están hasta los huevos de tantas gilipolleces del Partido Popular. Ellos creían que iba a ser un clamor popular, pero la realidad es que no firmaron esa petición ni sus familiares directos. Llevan sacando a sus votantes a las calles desde 2023 por cualquier mierda que se les ocurra. Están quemando a su propia gente y no se dan ni cuenta. Esa gente está harta de tanta manifestación que no sirve para nada. Prefieren echar el sábado con su familia que ir a una manifestación en Madrid que no cambiará nada. Porque esas manifestaciones están vacías de contenido. En fin, ellos sabrán lo que hacen. Atención al despropósito. ¿Por qué hemos puesto en el Partido Popular todas estas mesas? Sabéis que a través del canal change.org se puede firmar también la petición a Pedro Sánchez, pero también queríamos que todos aquellos ciudadanos que puedan hacerlo físicamente se acerquen a todas estas mesas que estamos poniendo por todo el país. Y en esto se gasta el Partido Popular el presupuesto asignado a su partido. Con el dinero de todos los españoles deciden poner mesas por todo el país para que la gente firme una petición que ellos mismos votaron en contra. Este es el ridículo al que consigue llegar un partido que utiliza cualquier cosa para tumbar al gobierno. Entiendo la estrategia política, es muy necesaria, todos los partidos la utilizan. Pero esta gente solo utiliza la estrategia, les importa una full la política. Y no les entra en la cabeza que no van a conseguir superar a Vox en este asunto, por mucho que lo intenten. Es un espectáculo dantesco ver el declive de un partido que está desesperado. Porque la desesperación te lleva a hacer descomunales estupideces como las que estamos presenciando. ¡Qué vergüenza!
Y todo esto se lo podrían haber evitado apretando un botoncito, el verde, el del sí. Pero claro, votaron el rojo, el de la dinamita, y se les voló la cabeza. Y entonces ahí estaba el segundo paso del tirabuzón, que es que cuando ya nadie les necesita para nada, ahora dicen que van a votar a favor. Y se tragan el palacete del PNV, se tragan ese anuncio que hacían ustedes de que beneficiamos a los ocupas, se tragan todo lo demás, pero claro, se lo tragan pero se les hace bola. Y como se les hace bola, entonces aparece el tercer paso, que es el más delirante, que es la justificación. El señor Feijóo la anunció el otro día en uno de esos programas de televisión a los que va. Y desde entonces ya sabemos que no van a votar a favor por los pensionistas, no, ni por los que utilizan el transporte público, ¿qué va? Ni por los jóvenes, ni por los trabajadores, ni por las familias vulnerables. Esto ya están acostumbrados a que voten ustedes siempre en contra de sus intereses. No, novedad. El PP va a votar para molestar a Pedro Sánchez. Feijóo, tío. Menudo papanatas han puesto al frente del principal partido de la oposición. Pero cállate, porque cuando caiga la que viene es aún peor. Atención a la explicación del cambio de opinión en el voto. Y quiero explicar el sentido del voto que ayer anunciamos a los ciudadanos. Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Votaremos en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Lo haremos sabiendo además dos cosas. La primera es que nuestro voto no alterará el resultado para ninguna de las decisiones con las que no estamos de acuerdo y que ya conocen. Para eso, insisto, ya buscó los votos el señor Sánchez con el señor Puigdemont y otros socios a cambio de nuevas cesiones. Y la segunda cosa que sabemos es que el señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Es decir, votará a favor del decreto porque no está de acuerdo con el decreto. Nuestro voto no alterará el resultado para ninguna de las decisiones con las que no estamos de acuerdo. También votará a favor con el gobierno de Sánchez para no hacerle el juego a la demagogia del gobierno de Sánchez. Votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. ¿Qué os parecen las explicaciones? Lo sé, estamos ante un absoluto genio. Es obvio que se le queda pequeña a España. Es un político de talla mundial. Si el decreto ómnibus viene exactamente igual, nosotros no vamos a cambiar el voto, porque seguimos insistiendo en que no se puede someter al chantaje a los españoles. No puedo dejar de pensar en las tragaderas de los votantes del Partido Popular. ¡Qué manera de tragar, tío! Es algo extraordinario. Es deleznable, y miserable, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno... Enhorabuena, señor Feijóo, con su liderazgo ha conseguido hacer del PP un partido cuya única razón de ser es fastidiar a Pedro Sánchez. Pero por fastidiar a Pedro Sánchez ha conseguido hacer un Partido Popular inútil para los otros 48 millones de españoles. Inútil. Y por cierto, díganle al señor Feijóo que no mienta más, que el PP solo ha aprobado la subida de las pensiones en 2020. No lo hizo ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23, ni en el 24. Y hasta ahora ni en el 25. Por lo tanto, que no mienta más. Y hoy votan a favor no porque estén convencidos, sino porque quieren ir a la tele a decir que esta vez sí que han votado a favor. Nada más. Esa es su única argumentación. Pues no cuela, porque para orgullo nuestro y para vergüenza suya, lo que va a quedar hoy muy claro es quién está al servicio de este país y de su gente, el Partido Socialista y el Gobierno Progresista, y quién ni está ni se le espera, el Partido Popular y la coalición negacionista. Gracias. Efectivamente, el PP solo apoyó la subida de las pensiones del actual gobierno en 2020. Y bueno, Patxi López ha vuelto a poner los puntos sobre las íes, desmontando las vergonzosas mentiras que todo el mundo ha podido escuchar y ver con el único fin de desgastar al gobierno. El diputado Patxi López ha completado un demoledor repaso a la peor oposición de la historia reciente de España. Es deleznable, y miserable, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno... Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.